estás nuevamente aquí con nosotros para aprender acerca de la palabra de Dios. Aquí está conmigo Lina. ¿Cómo estás, Lina? Bien. ¡Qué bueno! Lina, mira, hoy traigo por acá un pancito. ¿A ti te gusta el pan? ¿Sí? ¿Y con qué te gusta comértelo, Lina? Con miel. Con miel. Y óiganme, ¿y a ustedes cómo les gusta comerse el pan? ¿Con mantequilla? ¿Con frijolitos? Ay, con crema de cacahuate. ¿Con qué más podrá ser? Con crema de chocolate. Con chocolate también. Sí, vamos a compartir aquí con Lina un poquito de miel con pan, porque a Lina le gusta, ¿verdad? ¿Y cómo se llama tu peluchito, Lina? Lina. Lina también. Mira, buen provecho a las dos. Gracias. Óiganme, hoy traigo para ustedes una simbología más acerca de la Biblia. Quisiera que me acompañaras, pero antes te invito a que te unas con nosotras en oración. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, une tus manos y oremos. Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias te damos gracias por tu palabra. por tu palabra. Ayúdanos Ayúdanos a ponerla por obra. a ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús, Gracias, Señor Jesús, porque tú cuidas de nosotros. porque tú cuidas de nosotros. Bendícenos Bendícenos y guárdanos y guárdanos en tu mano. en tu mano. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y si tú tienes por ahí en tu casa un pedacito de pan y un pedacito de miel, te voy a invitar que también puedas ir y que digas a mamá o papá que te preparen un pancito, que es muy delicioso. Hoy quiero hablarte dos simbologías acerca de la Biblia. ¿Quieres verlas conmigo, Lina? ¿Tú quieres verlas? ¿Sí? Ay, vamos a ver. ¡Oh! Mira, Lina, nuestro pancito con miel. ¡Qué rico! La Biblia nos habla que ella representa miel. Y ¿saben? Quiero enseñarles aquí en este libro, que es la palabra de Dios, lo que dice Salmo 119, 103. Dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Para el salmista, en la palabra de Dios le recordaba la miel, porque él decía que la palabra de Dios era más dulce que la miel. ¿Saben ustedes, niños, que la miel tiene muchas propiedades curativas? ¿Saben? Cuando a mí me duele la garganta o cuando a Lina le duele la garganta, yo exprimo unos limones, le pongo miel, lo batimos y le damos a Lina. Y tomo yo y eso ayuda a mi garganta a sentirse mejor. ¿Saben? Es porque la miel tiene propiedades curativas. Lo mismo hace la palabra de Dios. Si tú la lees, si tú la escuchas, si tú la hablas, la palabra de Dios, como hemos visto, es viva y eficaz. Y ella puede traer a tu vida sanidad. Así que tú debes buscar esa miel, que es la palabra de Dios todos los días. Pero no solo representa esta dulce miel que a todos nos gusta, no, sino que representa el pan. Yo creo que a todos nos gusta comer pan. ¿A ti te gusta comer pan, Lina? Sí. Ay, a mí también me encanta comer pan. ¿Saben? El pan nos nutre. Cuando tenemos mucha hambre, comemos pan. Y ese pancito llega a nuestra pancita y nos nutre, nos quita el hambre. La palabra de Dios igual. ¿Sabes? Una vez, estando Jesús en el desierto, Él dijo una palabra. Y quiero que me acompañes en esta ocasión al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios es como este pan que te nutre, que hace que tú crezcas, que hace que tú tengas músculos, que hace que tú puedas pensar. ¿Sabes? Cuando tenemos hambre no pensamos bien, pero si comemos un pedacito de pan, ¡ay! Nuestras ideas se aclaran. El pan nos sacia. Así debe de ser la palabra de Dios. Cuando tú la lees, pero no que solo la leas, sino que la pongas por obra. Esa palabra va a hacer que tú tengas músculos espirituales, que tú crezcas en un gran hombre, una gran mujer de Dios, teniendo el conocimiento de Dios. Pero para eso tú debes todos los días comerte esa palabra. No es que vas a meterle los dientes, no, la vas a leer y la vas a poner por obra, porque eso te va a hacer a ti crecer en estatura y en sabiduría y en conocimiento de Dios. ¿Sabes? Jesús también fue un niño como tú y como Lina y también como lo fui yo, pero él estudiaba la palabra y eso le hacía a él crecer para con Dios y los hombres. Hoy yo te invito a que tú tomes un tiempo todos los días de leer la palabra de Dios. Todos los días. Te invito a que leas la cantidad de versículos que tú tienes en año. Lina tiene 4. Ella tendría que leer 4 versículos. Yo tengo 36. Voy a leer 36 versículos. Así que si tú tienes 8, te invito a que empieces a leer 8 versículos todos los días y después vayas aumentando de uno en uno. ¿Sabes? Dios te va a hacer crecer en su palabra y te va a nutrir y te va a hacer fuerte para que tú puedas vencer toda tentación y para que puedas aplicar la palabra y seas un buen soldado del Señor. Así que gracias nuevamente por acompañarnos. Es una bendición que disfrutes este tiempo y que disfrutes este pancito y esta miel de la palabra que es sumamente deliciosa. Dios les bendiga. Bienvenidos niños. Hoy vamos a continuar aprendiendo de este libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Un libro que tiene historias maravillosas y que no solamente es para los adultos, sino que también para los niños. Pero antes quiero invitarte a que cantemos. Dice, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Así es, niños. La Biblia dice que Cristo te ama. Y fíjate que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él andaba por muchos lugares, ¿verdad? Y a donde Él iba se hacían multitud de personas. Y Él, con mucho amor, les enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba de Dios. Y saben que no solamente venían adultos, sino que también estas personas traían a sus niños de todas las edades, niños en brazos, niños que caminaban, que corrían. Y ya pueden ustedes imaginarse que un día Él estaba enseñando cuando estos niños hacían bulla y brincaban, y entonces los discípulos se molestaron y dijeron, hey, callen a esos niños, callen a esos niños. Pero saben que el Señor Jesús se dio cuenta y vino, y miren lo que dice aquí en la Biblia que Él dijo. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Sí, dice que el Señor se indignó, porque el Señor Jesús ama a los niños y quiere que vengan a Él. Así dice acá, dejad a los niños venir a mí, que les permitan a los niños que vengan a Él para que
lo conozcan. Y también dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, también los niños pueden creer y estar listos para estar con Dios por una eternidad. Si tú ya le dijiste al Señor Jesús que te perdone los pecados, puedes venir a Él siempre para que puedas seguir conociéndolo y creciendo. Pero si aún no le has dicho que te perdone tus pecados, puedes hacerlo hoy. Te pido que estés atento en la lección, ¿verdad? Este versículo es muy importante que lo aprendamos, así que vamos a repetirlo. Dice, vamos a aprender desde donde dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Repitámoslo una vez más. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué tal si lo cantamos? Probemos. Dice, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, algo así lo podemos cantar para que lo podamos aprender y para que recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús dijo que dejen a los niños venir a Él. Ustedes pueden imaginarse cómo se habrán sentido los discípulos, avergonzados. Se han de haber ido así como para atrás, porque el Señor Jesús a los niños pequeños hasta los cargaba, ¿verdad? El Señor Jesús amaba a estos niños y también te ama a ti. Sí, Dios, que es el creador, ese corazón amarillo, me recuerda que Dios hizo todo. El sol, las estrellas, los árboles, los animales, y lo más hermoso te hizo a ti y te ama. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nadie te va a amar como el Señor Jesús, y así amaba también a estos niños. Ay, los discípulos en ese momento deben de haber recordado que en tiempo atrás el Señor Jesús había curado ya a un niño, al hijo de un noble, y también había vuelto a la vida a la hija de Jairo, y también en una ocasión que había una gran multitud que, ¿saben? El Señor Jesús había andado predicando y estaba cansado. Y fíjense que las personas estaban tan pendientes de él que cuando vieron que él estaba al otro lado del agua, aún ahí, lo pudieron ver y se juntó una gran multitud. Y dice que el Señor Jesús los vio y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Pero, ¿qué sucedió? Que el tiempo se fue rápido, y porque Él les enseñaba y a ellos les gustaba escuchar al Señor Jesús. Pero de repente la gente ya se estaba oscureciendo y la gente tenía hambre. Y a lo mejor los niños estaban diciendo, mamá, tengo hambre, quiero comer. Y entonces sus discípulos, vino uno que se llamaba Felipe, y el Señor Jesús le dijo, ¿cómo vamos a hacer para comprarle
comida a esta gente. Él sabía lo que iba a hacer, pero quería escuchar qué decía Felipe. Y Felipe dijo, pues 200 denarios, que es la moneda de ellos, no nos va a alcanzar para comprarle comida a esta gente. Despáchalos que se vayan a los lugares cercanos para que puedan comprar comida. Pero se acerca Andrés y dice, hay un niño que tiene su almuerzo. Y dice Jesús, ¿y cuánto es eso? Pues son 2 pececitos y 5 panecillos para aquella gran multitud. Bueno, este era un gran problema. Pero estas personas tenían un problema más grande que el hambre. Y es que ellos no tenían sus pecados perdonados. No conocían. Necesitaban conocer del Señor. No conocían. Miren, este corazón triste nos recuerda el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y dice acá en la Biblia, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que tú y yo hemos hecho cosas, hemos dicho, hemos escuchado, hemos pensado cosas que no le agradan a Dios. Y eso se llama pecado, ¿verdad? Y es un problema que solamente Dios lo puede resolver. Y estas personas también tenían ese problema, aparte del problema de que no tenían comida. Pero saben que el Señor Jesús dijo, traigan ese niño. Y el niño vino muy contento de poder ofrecer lo que él tenía al Señor Jesús. En ese entonces era en una canastita, la mamá le había puesto el almuerzo. Pero ahora, en estos días, lo que se usa es una lonchera, ¿verdad? Y este niño ofreció lo que él tenía al Señor Jesús. Parecía poco, pero era todo lo que él tenía para comer. Y estaba muy contento de ofrecerlo al Señor. ¿Sabes que tú también puedes ofrecerle al Señor Jesús lo que tú tienes? Y este niño estaba ofreciendo alimento físico, unos panecillos y unos pececitos, pero también tú puedes ofrecer alimento espiritual. ¿Qué significa eso? Lo que tú aprendes de la palabra de Dios, puedes compartirlo con personas que no conocen de Dios. Y esa palabra puede dar vida a otras personas. Tú puedes a diario aprender la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios es alimento, ¿verdad? Y que nosotros de eso que meditamos y aprendemos podemos compartir. Y el Señor Jesús va a transformar vidas con esa palabra que tú, si la aprendes, puedes compartirla. Yo te invito a que puedas hacerlo con mucho amor, como este niño le estaba ofreciendo alimento físico al Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mira, Él tenía un plan. Mandó a recostar a las personas en grupos de 100, en grupos de 50. Ellos han de haber dicho, ¿qué está planeando? Pero claro que Él tenía un plan. Él
levantó las canastas con los alimentos, los bendijo y entonces lo dio a sus discípulos para que se lo dieran a las personas. Este era el plan que él tenía para resolver el problema del hambre. Pero sabes, él también tenía un plan para perdonar los pecados. Un tiempo después de lo que pasó esto, el Señor Jesús, Él nunca cometió ningún pecado y lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, o sea, el Señor Jesús, Él pagó en la cruz. Él recibió el castigo que tú y yo merecemos. Pero Él resucitó. Él volvió a la vida. Y ahora Él tiene su hogar en el cielo. Pero Él prometió que va a regresar por los que creemos en ese perdón. El sacrificio del Señor Jesús fue recibido. Por eso Él resucitó. Y este es un plan, el único plan para el perdón de los pecados. Y así también Él estaba resolviendo el problema del hambre de estas personas. Es el único que puede también resolver el problema de nuestro pecado. ¿Sabes? Con esos poco de pan y esos que eran 5 y esos 2 pececillos, el Señor Jesús alimentó a todas estas personas. Y dice la palabra de Dios que todavía se recogieron 12 cestas con lo que sobró. Él lo mandó a recoger para que no se desperdiciara nada. El Señor Jesús resolvió el problema de estas personas. ¿Sabes? Dice acá en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú crees que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, lo hizo para perdón de tus pecados, puedes decírselo. Y Él viene a morar en ti. Él va a convertirte en una nueva persona. Yo te invito a que inclines tu rostro. Si no lo has hecho, dile hoy: Señor Jesús, yo quiero recibir el perdón de los pecados. Gracias por salvarme. Gracias por darme la vida eterna. En nombre de Jesús, amén. Si tú ya recibiste al Señor Jesús, yo te invito a que compartas con otro esta buena nueva, esta palabra de Dios. Gracias por